Quiero empezar este segmento hablando de la, yo diría que difícil disyuntiva en la que han puesto a la oposición venezolana, y para ello, ¿quién mejor que el embajador Orlando Viera Blanco, que es embajador de Venezuela en Canadá? Muchas gracias por estar con nosotros. Embajador de la oposición, vamos a aclarar eso, ¿no? Bueno, sí. Que la gente dice, tiene ahí un madurista en la mesa. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Es una difícil disyuntiva o estoy la que se encuentra ahora la oposición, ir o no ir a elecciones? Maduro dice que ustedes secuestraron el dinero del pueblo venezolano. Una confusión, yo veo, tremenda. ¿Qué nos puedes explicar para ponernos al día sobre este tema? Bueno, lo primero que debemos decir que yo creo que más que una difícil disyuntiva, que lo es un inmenso desafío, porque de lo que estamos hablando es de rescatar un país no solamente de un proceso absolutista, totalitario, dictatorial, sino incluso de la pérdida de nuestra esencia cultural, de nuestra identidad, de un desplazamiento forzoso que ya lleva 7,5 millones de venezolanos dando vueltas por el planeta, cosa inédita y que jamás fue nuestra costumbre, sino por el contrario, tener gente en casa. Es un desafío porque la violencia se ha apoderado del país, la puerta de entrada de grupos radicales, islámicos, de guerrilla. Diríamos en Venezuela son las 7 plagas de Egipto juntas. Y es un desafío porque realmente esto está impactando el resto del mundo. De tal manera que cuando tú tienes al lado de Venezuela países acompañantes que representan las democracias más importantes del mundo, comenzando por Estados Unidos, continuando por la propia Canadá, siguiendo por el Reino Unido, por los Países Bajos. A veces a mí me dicen que eso está legitimando a Maduro y yo digo por el contrario, lo que está es reconociendo que hay un régimen, que hay una disputa, que hay un conflicto que hay que resolver y que hay unas partes que tienen que tratar de llegar a una solución al menor costo político, al menor costo social y humanitario posible. El desafío de disyuntiva es que ciertamente hay expectativas en esas negociaciones. Y uno dice, no como embajador o representante de la oposición, sino como ciudadano venezolano en el exilio, que también debe abogar por la tragedia, el drama y la desgracia de nuestros compatriotas, uno dice que hay ciertas condiciones que hay que pedir, ciertamente, en esa mesa. Y una de las condiciones que hay que pedir y sentarse en ella con determinación es, por ejemplo, ciertos logros políticos. Seguimos con los desafíos, como la libertad de los presos políticos en Venezuela, como lo hizo en su momento, por ejemplo, Mandela, cuando le dijo a De Clercq, bueno, me siento con ustedes, pero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Eso crea un sinsabor en la oposición, en nuestros compatriotas, pero está planteado. Pero está planteado para una segunda reunión, lo ha aclarado ya el representante de la tolda opositora, y estamos a la expectativa ciertamente de que esto nos lleve a otro tema medular, otro desafío, que es una elecciones realmente libres, transparentes y verificables en el país. ¿Creen que hay una verdadera voluntad por parte del madurismo de ceder, si llega el caso, el poder? El madurismo debemos tratar de definirlo no solamente como un régimen absolutista, es una corporación criminal, es algo de pronto también inédito en Latinoamérica. Y cuando tú estás tratando de negociar con un secuestrador, obviamente la voluntad del secuestrador está entredicho. La voluntad del secuestrador es suma cero y uno no percibe que hay esa voluntad si no hay realmente la fuerza para lograrlo. Es una pelea muy desigual, hay que ser justos con esto. En Venezuela Maduro tiene el control territorial del país, tiene las fuerzas armadas, tiene sus propias alianzas, por lo cual no es un tema de que ceda o no ceda, uno no cree que lo vaya a hacer, es un tema de lograr los instrumentos propios y necesarios para llegar a lograr esa rendija, CAO, que es esa elección libre y verificable que produzca realmente un avalanchamiento ciudadano, una reactivación, una remotivación de la gente para salir a luchar por su libertad. Un opositor y disidente cubano que le llamó a eso la fisura, ¿no? Sí. Crear una fisura en el casco, etcétera.
Pero ese tema, ese mismo tema, a nosotros, al exilio cubano, nos ha dividido eternamente. Diálogo o no diálogo, conversación o no conversación, acercarse o no acercarse, tener relaciones. Ya no hablar de elecciones, porque el régimen castrista no da la más mínima señal de jugar, ni siquiera de mentiritas a las elecciones. Y hay un cierto escepticismo, al menos en el exilio cubano. Entre venezolanos, me imagino que la opción tiene numerosas críticas, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos al día de hoy una sociedad sumamente frustrada, ya te he dicho, una sociedad además desplazada forzosamente, una sociedad a quien se le dieron muchas expectativas en esto del cese, la usurpación, por el propio gobierno encargado que represento. Sin embargo, una sociedad sumamente resiliente, una sociedad que tiene en su ADN la democracia y la libertad. Todos crecimos en una de las democracias más representativas de América Latina y una de las cosas que hay que madurar y lecciones que aprender, lo has dicho muy bien, es que sepamos superar esa fragmentación, esa división, que por cierto no solamente se nota lo interno, sino que lo percibe uno y lo siente mucho en la diplomacia internacional. Eso es un tema fundamental para lograr lo que ha permitido otras transiciones pacíficas en la historia de Latinoamérica y del mundo, que es un verdadero frente unido. Tú lo expresas de la manera más civilizada y decente, como toda la oposición venezolana. Vamos a ver cómo lo ve Maduro. Adelante. Estamos negociando con los representantes de los secuestradores. Estamos negociando con los enviados de los secuestradores. Y se ha logrado firmar un acuerdo con los representantes de los secuestradores del dinero de Venezuela para repatriar 3.000 millones de dólares para invertirlo en electricidad, en agua, en educación, en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales. Nos suena muy conciliador, ¿no? Bueno, cuando uno escucha estas cosas, algún profesor nos decía en cátedra, léelo al revés. ¿Quién es el verdadero secuestrador? ¿Acaso fueron las sanciones las que ocasionaron esta tragedia en Venezuela? Este es un gobierno que se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser un régimen confiscatorio. Este es un régimen que acabó con la segunda empresa del mundo, que fue PDVSA, la segunda después de AMCLO, la empresa petrolera. Esta es una empresa que tenía un poder de capitalización similar a lo que tiene hoy Apple. Esta es la magnitud del desastre que se ha producido en Venezuela. Acabó con las universidades, acabó con los hospitales. Un país que acabó con su sistema eléctrico, con sistemas de represa construidas en democracia, como no las había en Latinoamérica. ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es realmente el que se ha encargado de acabar inclusive con toda una generación? Que ha desplazado forzosamente un país, que ha acabado con la ilusión de un país que era el ejemplo de la democracia en toda Latinoamérica. ¿Quién es el secuestrador realmente que se ha encargado de derrumbar todas las infraestructuras que habían, por cierto, en sistemas hospitalarios, en sistemas viales, en sistemas de generación de electricidad y de agua? Un país que hablabas en el segmento pasado que exhibe las peores tasas de mortalidad infantil, que exhibe mujeres que están pariendo niños con hidrocefalia producto de un malnutrition, que exhibe los peores índices de violencia, que exhibe los peores índices de transparencia, que exhibe los peores índices en materia de burocratización. ¿Para qué la burocratización que ha generado este sistema? Para controlar de la mano, por cierto, de la inteligencia cubana. Embajador, terminamos con la pregunta difícil. ¿Está Washington empujando a ambas partes hacia la mesa de negociación? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que hay que ser moderado y justo con esa percepción. Washington ha sido, dentro de todo, coherente. Washington protege sus propios intereses. Recordemos que hizo aproximaciones para liberar a unos ciudadanos también americanos hace poco. Está este tema de la concesión de una licencia para Chevron, pero por otro lado, Washington también se mantiene aliado a la causa restauradora de Venezuela. Y eso es importante, ¿no? Qué pena, ¿no? Que se nos acabó el tiempo, tiene que regresar acá, porque el tema de Venezuela es el tema de todos. Muchas gracias, embajador.